Miles de misiles están listos para ser lanzados. Las amenazas más graves no son meras palabras. La capital está en peligro. Los objetivos de la operación no se han cumplido. El conflicto está a punto de entrar en una nueva fase mientras miles de paracaidistas están preparados para el desembarco. Renuncia urgente del gobierno, crisis política y ruptura de la coalición. Las fuerzas prorrusas ven una oportunidad. Ataque a la flota, destrucción de objetivos clave, operación de inteligencia exitosa. División en el entorno de Volodymyr Zelensky. Un exaliado amenaza al presidente. ¿Qué tipo de información comprometedora podría salir a la luz? Kazajistán está eliminando su dependencia de Rusia. Se ha dado un paso importante. ¿Cuál es? Así lo declaró el presidente del Comité Conjunto de Jefes de Estado Mayor, el general Dan Kane. Estos paracaidistas pueden cumplir cualquier misión en cualquier circunstancia, están en constante entrenamiento y siempre preparados para lanzarse desde aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América en zonas de combate terrestre y tomar posiciones clave según las órdenes recibidas. El general reconoció que las fuerzas iraníes han atacado a las tropas estadounidenses más de 10 veces desde la firma del alto el fuego. Sin embargo, Kane considera que estas acciones todavía no son suficientes para justificar una respuesta total. Pero el problema principal es otro. Según el general, cerca de 22.500 marinos civiles a bordo de más de 1.500 buques comerciales siguen bloqueados en el Golfo Pérsico. La inteligencia ucraniana se vio obligada a admitir que Moscú posee un enorme arsenal de misiles en medio de las amenazas del Ministerio de Defensa del Estado agresor sobre un posible ataque a Kiev el 9 de mayo. El medio NV contactó con la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, que declaró que los almacenes rusos no solo no están vacíos, sino que siguen siendo reabastecidos. A mediados de abril, los invasores tenían a su disposición más de 1.500 misiles de crucero de distintos tipos. Además, el arsenal del Kremlin cuenta con cientos de misiles hipersónicos y balísticos. Entre otros armamentos, las fuerzas rusas disponen de 10 misiles modelo Oreshnik. Los incendios de gran magnitud en Tuapse y Perm ya han sido controlados, pero una nueva columna de humo aparece cerca de Gelendzhik, en el sur de Rusia. El fuego afectó a un petrolero perteneciente a la llamada Flota Sombra, según información de los canales de Telegram Excelinova y Drone Bomber. El incidente con el barco ocurrió aproximadamente a 5 kilómetros de la costa. El humo era visible incluso desde la ciudad de Novorossiysk, ubicada a unos 30 kilómetros del lugar. Los primeros reportes indican que el barco involucrado es el petrolero Voler, que presuntamente transportaba petróleo ruso sometido a sanciones internacionales y que anteriormente habría navegado bajo bandera de Panamá. Todavía no se sabe quién causó problemas a este tanque, pero mientras tanto, la principal agencia de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania informó sobre un exitoso ataque contra la flota militar rusa, mostrando resultados impresionantes. La unidad especial Fantasmas destruyó varios objetivos clave, incluyendo un avión B-12 llamado Gaviota, 3 lanchas y un barco de apoyo de las fuerzas rusas. El informe en video de los agentes de inteligencia ucranianos estaba acompañado de un texto sarcástico. Un episodio destacable fue la maniobra de la embarcación de los Fantasmas esquivando un misil antiaéreo enemigo. A pesar de los intentos del ejército ruso de dificultar la misión, los expertos en inteligencia continuaron la operación y lograron otro resultado significativo, debilitando al ejército ocupante de Rusia. La operación se realizó recientemente y ahora su efecto ya es visible en el territorio de Crimea bajo ocupación. En Moscú, en el desfile del 9 de mayo, no habrá ni aviones ni tanques, pero los defensores ucranianos continúan incrementando el número de participantes en el desfile submarino de la flota del Mar Negro de Rusia.
En Rusia, no pasa un solo día sin nuevas detenciones y los especialistas en misiles siguen siendo arrestados. Un tribunal de Novosibirsk sentenció a 2 especialistas a 12 años y medio de prisión cada uno. Valery Zvegintsev y Vladislav Galkin realizaban investigaciones en el área de hipersónicos, tecnologías utilizadas para misiles como Kinzhal, Zircon y Avangard. Los desarrolladores fueron procesados penalmente por un artículo científico que publicaron en una revista iraní. Según fuentes, el artículo había sido revisado previamente y no contenía información secreta, pero la investigación decidió lo contrario y los científicos fueron acusados de traición a la patria. Este no es un caso aislado. En procesos relacionados con hipersónicos, ya hay más de 10 científicos implicados y varios han recibido penas de hasta 15 años de cárcel. 2 fallecieron antes de llegar a juicio. Sin embargo, los arrestos no afectan solo a científicos. Recientemente se supo de la detención de Alexander Gavrilov, director de la fábrica de ingeniería de Krasnoyarsk, responsable de organizar la producción en serie de aquellos famosos Sarmat, los mismos misiles con los que Vladimir Putin amenazó al mundo en 2018. Según filtraciones, el director enfrenta cargos por malversación de fondos. En los últimos días de Stalin, existió el caso de los médicos. Ahora, parece que Rusia vive el caso de los constructores de misiles. La pregunta es si todo esto conduce a un desenlace como el de aquel famoso ballet. Un exaliado de Volodymyr Zelensky amenaza al equipo presidencial de Ucrania en respuesta a las sanciones impuestas contra él. El exjefe del gabinete del presidente ucraniano, Andriy Bogdan, realiza una declaración contundente. Bogdan afirma que las sanciones le fueron impuestas por difundir entre periodistas grabaciones del empresario Mindich sobre conversaciones comprometedoras de funcionarios relacionadas con corrupción. El argumento legal para la publicación de estos diálogos fue presentado bajo la frase de desacreditación sistemática de la alta dirección del Estado. El 2 de mayo, Volodymyr Zelensky impuso sanciones contra Andriy Bogdan y otras personas. La justificación oficial sostiene que las acciones de estas personas, citando, amenazan los intereses nacionales, la seguridad, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Bogdan aseguró que todos los funcionarios involucrados en el caso, así como quienes intentaron impedir el esclarecimiento de los hechos, serán responsabilizados penalmente. El exjefe reiteró que está esperando las consecuencias de las sanciones. Andriy Bogdan ocupó el cargo de jefe de administración, posteriormente denominado Oficina del Presidente, desde mayo de 2019 y fue destituido en febrero de 2020. Actualmente, Bogdan reside en el extranjero. Recientemente, se logró evitar por poco la victoria de un candidato prorruso. El gobierno de Rumania fue destituido casi por unanimidad. El Parlamento aprobó una moción de censura contra el gabinete de Ilie Balahan. 281 diputados votaron a favor cuando eran necesarios al menos 233 y solo 4 votaron en contra. Lo más llamativo es que el principal impulsor de este resultado no fue la oposición, sino un partido que formaba parte de la coalición gobernante, los socialdemócratas. Acusaron al primer ministro de aplicar una política de austeridad estricta y de provocar la caída en el nivel de vida de la población. El primer ministro respondió cuestionando a sus propios aliados. ¿Alguien puede decir cómo funcionará Rumania a partir de mañana? Yo puedo irme, pero los graves problemas de este país seguirán aquí. Estamos en riesgo de perder la confianza, de perder fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea, de retroceder a prácticas anteriores, justo donde nos habíamos detenido. Sé una sola cosa con certeza. No sé quién ganará políticamente con esto, pero sí sé que los rumanos serán los perdedores, y eso es muy lamentable. Algunos analistas temen que la crisis de gobierno pueda abrir el camino para que el Partido Nacionalista Alianza para la Unión de los Rumanos llegue al poder.
El año pasado, el líder de esa formación, George Simeonu, perdió en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Durante la campaña, este político prorruso se expresó abiertamente en contra del envío de ayuda militar a Kiev. El ambiente se torna cada vez más tenso y las perspectivas para uno de los gobernadores más conocidos de Rusia empeoran día tras día. Hasta hace poco, muchos predecían la inminente destitución de Vyacheslav Gladkov y sugerían que sería nombrado embajador en Abjasia, un destino de poco prestigio pero soleado. Ahora, sin embargo, el futuro del líder de la región de Belgorod parece aún más oscuro. Según el portal de periodismo de investigación, ya se está preparando un caso penal contra Vyacheslav Gladkov. Fuentes del sector señalan que existe un conflicto directo con miembros del Servicio Federal de Seguridad y del Ministerio de Defensa. La situación se ha vuelto más complicada, especialmente después de que varios ex vicegobernadores fueran arrestados y posiblemente hayan testificado. Anteriormente, Gladkov llegó a criticar abiertamente los cortes de Internet y los fallos en las comunicaciones, afirmando que esto dificultaba alertar a la población sobre ataques. También defendió a sus subordinados tras las detenciones. Sin embargo, en Moscú, esta postura no fue bien recibida. Kazajistán observa atentamente. El país planea dejar de importar electricidad de su vecino del norte a partir del año 2027. Así lo confirmó el viceministro de Energía, Sungat Yesimkhanov. Según sus declaraciones, si todos los proyectos previstos se ponen en marcha a finales de este año, en 2027 dejarán de depender completamente de las importaciones. El funcionario aclaró que el país no planea esperar la construcción de una planta nuclear para tomar esta decisión. A pesar de esto, actualmente la dependencia de la energía rusa sigue existiendo. El país está entre los principales compradores de electricidad de Moscú y el año pasado adquirió alrededor del 60% del volumen total de importaciones. Sin embargo, las cifras están cambiando rápidamente. En 2024, compraron poco más de 2.000 millones de kilovatios hora a su vecino, y se espera que esa cifra caiga casi a la mitad este año. Esta tendencia parece consolidarse para los próximos años. Además, el país ha empezado a reemplazar contratistas rusos por socios chinos y de otros países en la construcción de nuevas centrales eléctricas. También se registraron cortes en el suministro de Internet.